Ramos y estamos sujetos al calendario gregoriano, calendario romano, porque el calendario hebreo pues no se ve o no se rige en nuestras tierras. El calendario gregoriano marca que hoy es un domingo, pero se le conoce como el inicio de la Semana Mayor, el inicio de la Semana Santa, y por lo tanto se le llama Domingo de Ramos. ¿Por qué se le llama Domingo de Ramos? ¿Por qué? Es una interesante pregunta. Bueno, porque Mateo dice que cortaban ramas de los árboles, por eso, cortaban ramas de los árboles, Mateo 21:8, cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Marcos capítulo 11, versículo 8 también lo dice. Juan 12:13, ahí hay una variante, dice que tomaron ramas de palmera. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Sucedió que Jesús entró en la ciudad de Jerusalén. Contaba nuestro Señor con 33 años de edad. 33 años de edad. Cuando Él entró, se le conoce como triunfalmente a Jerusalén. Montado en un asno, montado en un burrito, que el asno para algunos es despreciado y pobre, pero en Palestina se le considera como un animal noble. El asno ha sido compañero, ayudante del hombre a través de los tiempos. Dios hizo al asno. Según la Biblia hay dos clases de asnos: los asnos salvajes y los asnos domésticos. En Job se habla de los asnos salvajes. Y el origen del asno doméstico es cuando el asno salvaje persa fue domesticado por los sumerios alrededor del año 3000 antes de Jesucristo. En la ley de Moisés se especifica que si alguien quiere redimir a un asno primogénito, puede hacerlo. La Biblia expresa eso en Éxodo 30:20, pero redimirás con cordero el primogénito del asno. ¿Qué significado tiene esto? Quiere decir que en la ley de Moisés el asno era el único animal cuyo primogénito, como el del hombre, debía ser rescatado por medio de un sustituto, y el burrito primogénito podía ser rescatado por medio de un cordero. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno. Qué característico que sea el único animal que puede ser redimido, el primogénito del asno que puede ser redimido, porque los primogénitos son de Dios, los primogénitos son de Jehová. Entonces, cuando alguien quiere redimir un primogénito, se tenía que dar otra cosa, y en este caso es muy característico que se redima al primogénito del asno con un cordero, muy similar a nosotros, muy similar al hombre que es redimido por medio de un cordero. Nosotros somos redimidos por medio del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No somos asnos, claro, no somos burros, pero es característico que el primogénito del asno y el primogénito del hombre sean redimidos con un cordero. ¿Qué le parece? Isaías dice que el asno conoce el pesebre de su Señor. El asno conoce el pesebre
de su Señor. Creo que Francisco de Asís se emocionó tanto cuando leyó esa parte de Isaías 1:3, que él dijo, bueno, en el pesebre estuvo el asno y estuvo el buey. Y por eso es que en los nacimientos, en las réplicas o en las maquetas de los nacimientos de Jesús ponen al asno y al buey, por lo que dice Isaías. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Y Jesús nació en un pesebre. No dice el Nuevo Testamento que hayan estado el buey y el asno, pero como que hay una conexión, una referencia. Sansón mató a 1000 filisteos con una quijada de asno. Imagínense, eso fue como una humillación para los filisteos, porque no fue una quijada de león, no fue una quijada de elefante o una quijada de rinoceronte o de hipopótamo, sino que fue una quijada de asno. ¿Cuánto puede medir la quijada de asno? Más o menos unos 45 centímetros, menos de 45 centímetros, una quijada de asno. Y Sansón tomó la quijada de un asno muerto y mató a 1000 filisteos. Humillante para los filisteos, porque Dios utiliza las cosas minúsculas, las cosas pequeñas, para hacer grandes cosas, como Jesús, que utilizó ese burrito para entrar a Jerusalén. Vamos a leer, hermanos, la palabra de Dios. Busquemos en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 28. Leeremos la palabra de Dios hasta el verso 44. Puestos sobre los pies, sobre sus pies. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntase por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán
y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Padre Santo, te agradecemos el tiempo que nos das para considerar tu palabra. Necesitamos el poder y la fuerza de tu Espíritu Santo. Necesitamos el aliciente de tu Espíritu Santo. Necesitamos el avivamiento de tu Espíritu sobre nosotros. Ayúdanos, bendícenos. Prometemos, Señor, estar quietos, estar callados, estar tranquilos. Gracias porque estamos mirando tu salvación. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te lo pido. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, el tema de hoy: Jesús, un rey sin igual. Jesús, un rey incomparable. Jesús, un rey especial. Y veremos en este tema algunos aspectos de la entrada a Jerusalén. Si Él es un rey sin igual, ¿con qué rey lo podemos comparar de los grandes reyes que existen o que han existido en el mundo? Tenemos al rey David, un famoso, muy famoso, el rey David, el rey Salomón. De los reyes prominentes actuales tenemos al rey Carlos. ¿Es Carlos III? ¿Sí es Carlos III? ¿Alguien sabe? Sí, Carlos III, el rey de Inglaterra. ¿Podemos comparar al rey Jesús con Carlos III? No, porque Jesús tenía 33 años y Carlos III ya tiene más de 70 años, es un anciano, es un viejito. No se puede comparar por edad ni por raza, ya que Carlos III es de otra raza y el Señor pues es un rey sin igual, es un rey especial. Se le nombra en la Biblia como Rey de Reyes. Pero ¿cómo entró? Mire lo que especifica Lucas, lo que dijeron las personas en la entrada triunfal. Verso 38. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Eso dijo la gente. Eso dijeron sus discípulos. Eso dijeron sus seguidores, porque ellos habían visto las maravillas que Jesús hizo durante los 3 años de ministerio que ya estaban culminando. Entonces sale de su corazón esa expresión: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Por eso el tema es Jesús, un Rey sin igual. Hermanos, la mayoría de los que estamos aquí tenemos lugares especiales. Usted tiene un lugar especial, quizás es su recámara, su casa, su sala, no sé, o a lo mejor la casa de sus padres, o su tierra, en el caso de los que no son de este lugar, tienen un lugar especial. Todos tenemos un lugar especial. Nuestro Señor tenía un lugar especial, y esos lugares especiales nos traen recuerdos. Esos lugares especiales los extrañamos, los añoramos, porque en esos lugares hicimos cosas importantes. Para Jesús el lugar especial era Jerusalén. Jerusalén, la ciudad santa. Jerusalén, la ciudad amada. Jesús conocía Jerusalén. Y se podría pensar que el día que entró Jesús montado en el burrito, que ese sería la primera vez que Jesús visitó Jerusalén, pero no es así. La Biblia habla que desde niño Jesús visitó Jerusalén. Cuando Jesús tenía 40 días de nacido, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Seguro que a la edad de 33 años el Señor ya no se acordaba cuando lo llevaron que tenía 40 días de nacido, como nosotros.
no nos acordamos cuando teníamos 40 días, ni cuando teníamos 1 año, ni 2 años. A lo mejor un pequeño recuerdo de 3 años, 4 años, 5 años, cuando ya empezamos a recordar esa época, pero de recién nacidos no tenemos recuerdos. Pero el Señor fue llevado a Jerusalén por sus padres después de que cumplieron los días de la purificación de ellos, que eran 40 días para que María se purificara del parto y José también. Entonces llevaron a Jesús al templo, a Jerusalén, en Jerusalén, para presentarlo al Señor. Y entonces Simeón, aquel anciano que esperaba la salvación de Israel, tuvo ese privilegio de presentar a Jesús en el templo. Bueno, fue presentado. Cuando Jesús tenía 8 días de nacido, lo circuncidaron a los 8 días de nacido. Es muy probable que lo hayan circuncidado en Belén, si es que se quedaron 8 días después de su nacimiento, o es muy probable que lo hayan circuncidado en Nazaret, donde vivió Jesús, porque Jesús nació en Belén, pero él vivió en Nazaret, y por eso se le conoce como Jesús de Nazaret. Y aunque él nació en Belén, no se le conoce como Jesús de Belén, sino que se le conoce como Jesús de Nazaret, porque él era de Nazaret, no nació en Nazaret, nació en Belén, pero se le conoce como Jesús de Nazaret. Creo que ese es su apelativo, ese es su nombre completo. Cuando digamos Jesús de Nazaret, ya sabemos a quién nos referimos al decir Jesús de Nazaret. También cuando el Señor tenía 12 años, estuvo en Jerusalén. Hay un relato en Lucas 2:43, vamos a leerlo. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 43. Y aquí, en esta parte de la Escritura, nos habla de un acontecimiento, de un suceso en que supuestamente Jesús se extravió, pero realmente él no se había perdido, él no se había extraviado. Lucas 2:43, el verso 43 dice: al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Miren que no vamos a decir que el niño travieso, porque se quedó en Jerusalén, no, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía de la gente, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, oigan qué incertidumbre, 3 días después le hallaron, ¿dónde? En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron, y dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Así que el Señor a los 12 años lo encontramos en el templo. ¿Y por qué tenía tanta inteligencia a los 12 años? Porque un jovencito de 12 años tiene mucha capacidad. Un joven una señorita de 12 años tiene mucha capacidad. Y Jesús era muy inteligente. María le había enseñado la ley, le había enseñado la escritura, aprendió la obediencia. No diga usted, pues es que él era inteligente porque es Jesús. No. Él se anonadó, se hizo hombre, fue creciendo y fue aprendiendo. Y aprendió muy bien y tenía una inteligencia brillante para poder discutir con los doctores de la ley, para poder dialogar con los eruditos de la ley, y les preguntaba y les respondía. Quizás lo que Jesús les preguntaba, ellos no podían responderle, pero él respondía a las preguntas que le hacía a los doctores. Así que Jesús conocía Jerusalén. Tenemos otro suceso. En su tentación, dice prácticamente Lucas 4:9, así lo tenemos que creer. Lucas 4:9 dice:
y le llevó a Jerusalén. ¿Quién le llevó? El diablo. Y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios. Fíjense, Jesús estaba con el diablo en el desierto. ¿Y cómo es que lo llevó a Jerusalén? En espíritu, en cuerpo. ¿Cómo lo trasladó? ¿Cómo lo llevó? Bueno, lo dice así Lucas. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, es decir, hasta arriba en el templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Lo vemos entonces a Jesús en la parte más alta del templo, incitado por Satanás para que se tirara. Seguro que el atrio del templo estaba lleno de gente, y entonces si Jesús se tiraba al vacío, ahí tenemos otra enseñanza también muy fuerte, hermanos. El diablo no puede tirarte al vacío. El diablo no puede empujarte al vacío. Él te presenta el vacío, es decir, te acerca al desfiladero, te acerca al despeñadero y te invita a que tú te avientes, a que tú te tires, a que tú te lances. Miren que él no tiene la facultad de empujarnos. ¿Usted cree que si el diablo tuviera la facultad de empujarnos, nos empujaría hacia el desfiladero para que muriéramos? Pero no, él nos incita, nos invita y nos pone al borde del despeñadero, del desfiladero, y nos dice: échate, tírate, no te va a pasar nada, no te va a suceder nada. Depende de nosotros si nos queremos lanzar al vacío, si nos queremos tirar a la perdición. Si nos queremos tirar a la perdición, entonces nos lanzamos. Pero no es el diablo el que nos lanza, él nos invita. No pudo lanzar a Jesús. Ganas no le faltaban de empujar a Jesús. Bueno, eso es para demostrar que Jesús varias veces estuvo en Jerusalén. Lucas 9:51 dice que cuando se cumplió el tiempo en que Jesús había de ser recibido por Dios, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El pasaje que acabamos de leer narra la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, y eso no es una casualidad de que haya ido, él ya iba, como ya lo hemos visto, como ya lo hemos constatado. Jesús ya completó sus 3 años de ministerio en la tierra, ahora empieza su última semana. Era la última semana en la tierra, la última semana, la más difícil, la más fuerte, la más dura, y vamos a considerar estos aspectos de la entrada triunfal. Y podemos decir que Jesús es un rey sin igual, sin comparación. Primero, Jesús realizó una entrada singular. Lo dice el verso 30 al 35. Cómo el Señor sorprende a la multitud al presentarse en un pollino, en un asno joven. El Señor pudo haber entrado en un carruaje tirado por caballos, según la costumbre de los generales victoriosos de la tradición romana. Pero el Señor no entró montado en un caballo, ni en un carruaje, ni tampoco, podría haber sido en un camello, según los grandes mercaderes de la época. También pudo haber entrado a pie, pero Jesús optó por montarse sobre un humilde burro. ¿Por qué? Porque en Palestina, hermanos, el asno no era un animal despreciable, sino un animal noble. Cuando un rey iba a la guerra, se montaba en un caballo, pero cuando iba en son de paz, cabalgaba en un asno. De esa manera Jesús estaba presentándose, no como una figura bélica, no como una figura de guerra, sino que se estaba presentando ante todos como el príncipe de paz, como el príncipe de amor. Pero además estaba cumpliendo la profecía de Zacarías. Zacarías había profetizado cientos años antes que el rey iba a entrar humilde, montado en un burrito. Y así se cumplió la profecía. Por eso Jesús es un rey sin igual. Un rey sin igual. De los reyes pomposos, de los potentados de la tierra,
¿Quién ha elegido a un burro para entrar triunfalmente a su ciudad? Podemos ver al emperador Tito, podemos ver a Domiciano en la historia que nos cuenta Flavio Josefo, podemos ver a Constantino el Grande, que ellos no entraron montados, jamás elegirían un burro para entrar, ellos elegían un caballo. Podemos ver a Napoleón Bonaparte en un caballo, como aquella pregunta que se le hizo a un muchacho: ¿de qué color era el caballo blanco de Napoleón? Y no sabía el muchacho de qué color era. Bueno, no en un caballo el Señor elige entrar a Jerusalén, sino en un burrito. Algo muy sin igual. Tenemos que recordar, hermano, que así es nuestro Señor. Entonces, Él utiliza lo pequeño, Él utiliza lo humilde, lo poca cosa para hacer grandes cosas. Y vemos, hermanos, que la teología de lo pequeño se ve ahí en 1 Corintios capítulo 1 versículo 26. Vamos a leerlo. 1 Corintios en su capítulo 1 versículo 26, donde habla de lo que escogió Dios, de lo que elige Dios. ¿Por qué Dios elige esas cosas? ¿Por qué Dios es así? ¿Por qué nuestro Dios elige lo vil o elige lo menospreciado? El verso 26 nos dice: bueno, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué, hermanos? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Oigan, lo vil del mundo, lo menospreciado, es lo que escoge Dios. ¿Por qué Dios escoge los menores sobre los mayores? Cuando Dios elige al rey de Israel, de los hijos de Isaí, no escogió a Eliab, no escogió a Sama, no escogió a Aminadab. ¿A quién escogió? A David, el más pequeño, el más insignificante. Cuando nació Esaú y Jacob, Dios no elige a Esaú como primogénito, sino que elige a Jacob sobre Esaú. Así quiso Dios hacerlo, de esa manera. ¿Por qué escoge lo menospreciado? Ya lo vimos, para avergonzar a lo fuerte y a lo sabio. Lo sabio y lo fuerte de este mundo es la élite que está por encima de todo y que piensa que no hay nada más por encima de ellos. Pero Dios escoge lo vil, Dios escoge lo menospreciado para hacerlo crecer y para hacerlo grande entre los grandes. ¿De dónde nos ha sacado el Señor a nosotros? De lo vil. No nos sacó a nosotros del fango cenagoso, no nos sacó del pozo de la desesperación y del lodo podrido donde estábamos ahí, y Él extendió su mano y nos sacó del estercolero, nos sacó del muladar para hacernos sentar con los príncipes de su pueblo. Qué hermoso es eso, hermanos, para que nadie se jacte en su presencia y que diga: no, pues yo soy de la élite, de lo más grande me escogió. No, de lo peor. Lo peor de lo peor. Es por eso que cuando se dice: oye, y ahí en esa iglesia van puras gentes malvadas, pura gente mala, efectivamente, esta iglesia está llena de pura gente mala, de pura gente pecadora, de gente que ha caído, de gente que ha hecho lo que no se imagina. Lo vil del mundo escogió Dios. Así que si alguien piensa: no, yo voy a ir a la iglesia hasta que sea santo, hasta que yo esté limpio de todo, hasta que esté limpio de mente y de conciencia, ¿cuándo lo estarás? Nunca lo estarás. Si no te humillas, si no dejas que el Señor te lave, te limpie, si no dejas que Él haga un proceso en tu vida,
si no dejas que Él te construya, te reconstruya, porque estás quebrado, porque estás desbaratado, entonces vienes al Señor y el Señor te compone, el Señor te levanta, el Señor te restaura, el Señor te sana, te salva. Bendito sea su nombre. Los enfermos son los que tienen la necesidad del médico, no los sanos. Así que la gente de afuera está equivocada, muy equivocada. Aquí vienen los descompuestos para que el Señor los componga. Aquí vienen los desarmados para que el Señor los vuelva a reconstituir. Bendito sea su nombre. ¿No es así, hermano? Bueno, entonces el Señor utiliza lo que la gente menosprecia, como en el caso de ese burrito, ese pequeño animalito. Sin embargo, Cristo lo llamó, Cristo lo eligió, Cristo quiso usarlo. Y bueno, la gloria es para Él, la gloria es para el Señor. Número 2, Jesús, un rey con propósitos sin iguales. La manera en que la multitud recibió a Jesús era la manera en que se recibía a los reyes. De hecho, esto es lo que se hizo con Jehud cuando lo proclamaron rey, de acuerdo a 2 de Reyes 9:3. Pero también cabe señalar que se trata de la única ocasión en que Jesús se dejó tratar como rey. Porque antes, cuando había dado de comer a los 5,000 y la gente lo seguía y querían coronarlo como rey, el Señor se rehusó. San Juan 6:15, vamos a ver qué dice. San Juan capítulo 6, versículo 15, el Señor rápidamente se rehusó a ser coronado como rey. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo, porque no había llegado el momento. Pero ahora lo aclaman como rey y no dice nada. Ahora lo proclaman como rey y se queda callado y entra a Jerusalén. No se escabulló, no se escapó, sino que entra con dignidad. Y Él es el único que tiene dignidad. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Los méritos del Señor son inigualables, son incomparables. Por eso estamos viendo Jesús, un rey con propósitos sin iguales. Así que, ¿cuál era la expectativa judía? Los judíos ya estaban hartos del yugo romano, ya estaban hartos de la robadera, estaban hartos de las matazones, de los asesinatos que había en el pueblo de Judá. Ya querían un libertador. Querían que la esclavitud romana se terminara, que los opresores romanos se largaran de sus tierras, y aclamaban al Mesías, aclamaban un Salvador. Por eso cuando ellos expresan ese término, Hosana, ese término quiere decir, sálvanos por favor, sálvanos por favor, sálvanos de la opresión que tenemos, quítanos el yugo que tenemos, sálvanos, Señor. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. En el pensamiento judío, ¿qué querían ellos? Querían que el Señor entrara a Jerusalén y se sentara como rey en Jerusalén y desde ahí comenzara a gobernar y comenzara a dirigir una revuelta contra los romanos. Eso pensaban los zelotes. Los zelotes eran un partido político subversivo contra el gobierno romano. Los zelotes estaban tan emocionados con Jesús por las prédicas, por los milagros. Los zelotes estaban de acuerdo con Jesús y decían, queremos que Jesús ya de una vez se haga rey y estaremos con Él y vamos a luchar con Él. Pero ellos estaban equivocados. Los herodianos, que era otro partido, pues ellos estaban a favor de los romanos por las riquezas que ellos tenían, la familia de Herodes y todo el partido de los herodianos. Y los fariseos y los saduceos eran religiosos extremistas que también estaban en contra de Jesús, pero ellos no estaban de acuerdo con la esclavitud romana. El pueblo en general ya estaba cansado de todo lo que estaba sucediendo, de todo lo que estaba pasando. Claro que ven a Jesús que entra a Jerusalén y dijeron, este es el rey que nos va a salvar, este es el rey que nos va a libertar. Pero hermanos, Jesús no vino a libertarlos de la opresión romana. Él vino a libertar a los cautivos de la opresión diabólica.
Él es el que liberta a los cautivos que están oprimidos por el diablo, porque el diablo tiene oprimidas a las personas. El diablo es como Nabucodonosor, que a sus presos nunca abre la cárcel. Así es el diablo. El diablo a sus presos no les abre la cárcel. Ahí los tiene amaniatados, aprisionados, y ahí los quiere tener en vicios. Ahí los quiere tener en manías, en malas conductas, en malas inclinaciones, esclavizados, y no pueden salir, no pueden liberarse. Pero hay un libertador de libertadores, que es Cristo Jesús. Y Él vino a deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos lo creen, hermano? Él vino a romper los yugos de opresión, y vino a quitar la venda de los ojos, y a quitar la oscuridad, y a darnos luz, y a darnos vida. Ya para que no andemos en ignorancia, que no andemos a tientas en tinieblas, sino que veamos la luz de la vida, que es Cristo Jesús. Entonces la libertad es del corazón, la libertad es del alma. Y fue lo que ellos no asimilaron, no pensaron, no pudieron ellos comprender a qué vino el Señor la primera vez. Por último, Jesús, un rey con una mirada sin igual. Será muy difícil ver que un rey o un político llore por la situación de sus súbditos. Es difícil ver que un funcionario verdaderamente llore por la gente. Es muy probable que ahorita los que quieren llegar al poder quizás hasta lloren en un mitin, quizás hasta lloren delante de la gente, dicen: señores, yo los quiero ayudar, ayúdenme, denme el voto. Y pueden quizás derramar una lágrima de cocodrilo. ¿Pero por qué? Porque quieren el poder, porque quieren la silla, porque quieren estar ahí ganando billetes, ganando dinero. Si les dijeran a ellos: miren, van a llegar a ese poder, pero solamente les vamos a dar el salario mínimo de un día. Disculpen, pero yo no quiero ser diputado, ni quiero ser senador, ni quiero ser presidente de nada, si me van a pagar el día en el salario mínimo 280 pesos al día. No. ¿Qué voy a querer ganar 280 pesos al día para estar ahí tratando a la gente? Pero el que verdaderamente ama a su pueblo, sirve a su pueblo. Se dice que son servidores públicos, ¿no es así? Servidores públicos. Pero ¿qué vemos nosotros? ¿Qué ve la ciudadanía? Que no lo son, que se sirven a ellos mismos. No son servidores públicos, se sirven a ellos mismos y a sus familias, pero no son servidores públicos. Qué triste, porque Dios los va a juzgar un día no muy lejano. A todos los que están en eminencia y que hacen injusticias se van a presentar delante de Dios tarde que temprano. Pero Jesús, con una mirada sin igual, lloró sobre Jerusalén. Miró a Jerusalén y lloró sobre Jerusalén. Derramó lágrimas sobre Jerusalén. Una que otra vez vimos en televisión a López Obrador llorando por el pueblo. Puede que sí, con sinceridad, porque logró darle a los ancianos la pensión, y hoy están gozando los adultos mayores la pensión que Obrador ganó con pulso y con coraje. Qué bonito es, ¿verdad, hermanos? Que van al cajero, meten la tarjetita y salen los billetes. El Banco de los Mexicanos. Gracias a ese presidente, Andrés Manuel López Obrador, que elevó a rango constitucional el apoyo a los adultos mayores, becando también a los alumnos de las escuelas públicas. Y una que otra vez lloró por su pueblo, y de repente desapareció de la escena, ya no quiso estar en los reflectores. Con buena decisión, para no estar interviniendo ya, desapareció de la escena, ya no lo vemos en entrevistas, no lo vemos en nada. Buen gobernante, ¿lo creen, hermanos? Pero como ese gobernante, pocos, gracias a Dios que tuvimos un gobernante de esa calaña, de esa naturaleza. Jesús lloró sobre la ciudad, porque realmente Jerusalén no estaba conociendo el tiempo de su paz. Jerusalén había matado a los profetas, Jerusalén había sido rebelde, Jerusalén había pasado por tantas situaciones difíciles. La gente de Jerusalén
llena de incredulidad, no creyó en el Señor. A los suyos vino, pero no le recibieron. Entonces el Señor llora sobre la ciudad, porque Él ve el futuro, porque Él ve lo que iba a pasar 40 años después. Eso sucedió en el año 30. 40 años después fue la masacre terrible que hicieron los romanos contra Jerusalén. En el año 70. Algunos han dicho que es la venganza del Salvador. No es que sea la venganza del Salvador, simplemente que Dios permitió que Jerusalén fuera hollada por los gentiles, por su desobediencia, por su rebeldía, por no conocer el tiempo de su visitación. Porque hay un tiempo de visitación, hermanos. Hay un tiempo de gracia, hay un tiempo cuando el príncipe de paz y amor llega a nuestras vidas, y es que tenemos que aprovechar ese tiempo. No sea que el tiempo se termine, el tiempo ya se acabe, y entonces, ¿qué pasó con el tiempo de nuestra visitación? Hoy tenemos la visitación de parte del Señor hacia nosotros con su palabra, con la exposición de su palabra. Pero déjeme decirle que van a llegar días en que ya no se predicará la palabra de Dios. Quizás este templo siga existiendo para esos tiempos, pero no se predicará la palabra de Dios, escaseará la palabra de Dios. Y se habla claramente que las gentes van a andar corriendo de mar a mar y de continente a continente buscando palabra de Dios, pero no hay palabra de Dios. Los predicadores, los evangelistas, los pastores, los maestros de Biblia desaparecieron, se fueron con el Señor. Este mundo se quedó en tinieblas. ¿Llegará ese día, hermanos? Llegará ese día. Aprovechemos el tiempo ahora de aprender de la palabra de Dios, de llenarnos de Dios, de conocer a Dios, para que estemos listos cuando Él regrese. Por otro lado, aprovechemos el tiempo que tenemos para llegar a la casa de Dios, para llegar al templo, porque vendrán días cuando ya no vamos a poder caminar. Y al no poder caminar, no vamos a poder llegar al templo, no vamos a poder venir a la casa de Dios. Es que ahora tenemos buenos nuestros pies y nuestras piernas para caminar. Entonces nos dirigimos a la casa de Dios aprovechando el tiempo. Porque vendrán días en que no se podrá. Hay hermanos que no pueden venir al templo. No pueden venir. Y quieren venir y desean venir, pero una, no hay quien los traiga. Y otra, no pueden caminar, no pueden venir al templo. Cuando vamos a visitar al hermano Felipe, siempre nos dice: no puedo ir, hermano, no puedo ir, yo quiero ir, pero no puedo ir. Cuando se puede, no se quiere. Y cuando no se puede, se quiere. Pero ya es demasiado tarde. Ahora que podemos, hay que querer, porque querer es poder. Y si usted viene al templo, hace bien en venir al templo y en estar atento y en estar conectado con el Señor y en estar conectado con la palabra. Hace bien, porque eso le llevará a buen puerto. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Eso le va a beneficiar en su vida económica, en su vida material, en su vida sentimental, en su vida matrimonial, en su hogar, con su familia, con sus padres, con sus hijos. El beneficio que obtenemos de estar en el camino del Señor es incalculable, amados hermanos. Es inigualable, es incomparable las bendiciones que el Señor nos da. No solo bendiciones espirituales y bendiciones celestiales, sino también bendiciones materiales y económicas, porque Él nos da el pan de cada día. Y por eso oramos y decimos: Señor, el pan de cada día, dánoslo hoy. Y el Señor lo hace. Bendito sea su nombre. Pero miren, aquella gente estaba tan dura cuando llevaron al Señor y cuando lo acusaron y cuando Pilato no sabía qué hacer, cuando la situación se volvió tan tensa. Entonces dijeron: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Mateo 27, 25. Se echaron la soga al cuello cuando dijeron: que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero ¿quién se inventó esa palabra? ¿Cómo se atrevieron a decir que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestra descendencia? Solitos se echaron la soga al cuello, porque entregaron sangre inocente, como dijo Judas Iscariote.
Judas Iscariote, cuando devolvió las 30 monedas de plata, arrepentido fue ante los sumos sacerdotes y les dijo: he entregado sangre inocente. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Qué nos importa a nosotros? ¿Qué nos importa a nosotros? Que hayas entregado sangre inocente. Arrepentido a la inversa, porque después fue y se ahorcó y se fue al lugar que le correspondía. El hijo de desperdicio, el hijo de perdición. Eso quiere decir hijo de perdición, hijo de desperdicio, porque Judas Iscariote desperdició todo su tiempo que tuvo con Jesús. Lo echó al bote de la basura. Todo el tiempo y la oportunidad que tuvo con Jesús, Judas Iscariote lo tiró por la borda y lo tiró todo a la basura. No quiso nada. Por eso se llama el hijo de perdición, que quiere decir el hijo de desperdicio. Amados hermanos, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es digno de alabanza y de adoración. El problema fue que la multitud de aquel día le rindió alabanza superficial y voluble. Asegurémonos, hermanos, que la alabanza que le damos sea verdadera. Aseguremos que la adoración que le ofrecemos a Jesús sea una adoración de verdad, en espíritu y en verdad. Porque Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces eso tenemos que asegurar. Asegurarnos que verdaderamente estamos alabando y bendiciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, que no le vemos pero que está presente porque su iglesia está presente. Y si la iglesia está presente, Cristo está presente, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza de la iglesia. Bendito sea su santo nombre. Y el que nos insta, el que nos revitaliza, el que nos da fuerza, el que nos da energía, es el Espíritu Santo. Puestos de pie, hermanos, en esta hermosa noche, es la palabra del Señor. El Señor ha entrado a Jerusalén, pero ahora quiere entrar a tu corazón. Si no ha entrado a tu corazón, ¿por qué no le das la bienvenida al Señor en tu corazón? Cantamos a veces esa alabanza que dice: ven a mi corazón, oh Cristo, ven, porque en Él hay lugar para ti. Y si hay lugar para el Señor en nuestro corazón, pues no nos queda otra más que abrirle nuestro corazón. Oremos al Señor. Bendito Señor que estás en el cielo, gracias por darnos tu palabra, Señor. Gracias por esa palabra bendita, por esa palabra que nos cubre, por esa palabra gloriosa, por esa palabra de bendición que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Haznos entender, Señor, que tú escoges de lo más vil, de lo menospreciado, de lo que no es, para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte y a lo grande. Gracias, Señor, porque has elegido a esta gente, porque a ti te ha placido elegir a esta gente y salvarla, perdonarla, limpiarla, restaurarla, cambiarla. Gracias, Señor, por la oportunidad tan grande que nos has dado. Bendito Jesús, te alabaremos, te bendeciremos. Y este inicio de semana lo queremos celebrar contigo. No queremos andar en orgías, ni en borracheras, ni en desenfrenos. No queremos andar como los otros que no tienen esperanza, sino regocijándonos en el gran poder que tienes, en esa majestuosidad grande, en el milagro tan grande que haces de la salvación, de que salvas a las almas perdidas, de que perdonas, de que cambias y de que transformas. Bendice a tu pueblo, Señor, que deposita el diezmo en el alfolí.